Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este nuevo episodio de el podcast, tu podcast, El Diván, donde, bueno, estamos haciendo este podcast en colaboración con CB Magazine. Muchísimas gracias a Ernesto y a César por toda la colaboración para que este podcast pueda llevarse a cabo. Y bueno, el día de hoy te platico que tenemos un podcast súper interesante, súper bueno va a estar y te platico que está con nosotros como invitado, un invitado súper especial, alguien que te va a hablar de un tema del cual a veces no te atreves mucho a hablar, del cual hay muchísimas dudas, en el cual hay mucha resistencia también. Pero bueno, mira, el día de hoy vamos a aclarar todas estas dudas, vamos a hablar de temas que usualmente no se tocan, pero que son muy importantes para la salud. Entonces, el día de hoy nos acompaña un súper invitado, súper invitadísimo, el urólogo, perdóname, Jonathan Rodríguez. Así que, Doc, bienvenidísimo y gracias por estar el día de hoy aquí en el podcast. Estoy muy segura de que tu colaboración va a ser súper importante y trascendental. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, gracias a todo tu equipo, Patti, por este espacio. Y creo que es muy importante pues seguir abriendo estos espacios para hablar del tema que vamos a discutir hoy, ya que sí está ahora en boca de más personas, pero sigue habiendo mucha dudas al respecto de cómo iniciar, cómo ver y cómo hablar la primera vez con el urólogo, cómo hacer ese primer acercamiento, ¿no? Entonces, pues listo para platicar. Perfecto. Bueno, yo creo que en principio, así como a veces nos pasa con algunos especialistas, ir con el urólogo puede generar muchísima expectativa, puede generar muchísimas dudas, puede generar pues mucha incertidumbre también. Y creo que es un buen punto de partida empezar preguntándote, Doc, ¿qué hace un urólogo? ¿A qué se dedica un urólogo? ¿A quién atiende? ¿Qué es lo que atiende? Vamos empezando, yo creo que por la pregunta más básica, ¿qué hace un urólogo? ¿Cuál es la labor de ustedes? Bueno, pues el urólogo es el especialista en que estudió medicina primero, 6, 7 años en algunas universidades. Después fue a hacer cirugía general, en ocasiones 1 año, 4 años, y después la especialidad de urología, que prácticamente se hace dentro de un hospital. Ahora que me presentabas como uróloga, también hay urólogas ahora en el campo, urólogos, y este especialista vemos todo lo que tiene que ver con vías urinarias, desde el riñón, la vejiga, en los hombres la próstata, el conducto que lleva la orina hacia afuera, ¿no? Que es la uretra. Y en los hombres vemos también todos los problemas con las de sexualidad, también algunos temas con disfunción eréctil, eyaculación precoz, todos los problemas de testículo y todo lo que engloba el área de la masculinidad, la salud, y ahí también viene el tema de la andrología, ¿no? Que es una subespecialidad de la urología. Ah, okey. Entonces, mujeres, vías urinarias, hombres, vías urinarias y vías sexuales, ¿no? Pene y testículos y demás. Eso es lo que nos enfocamos los urólogos. Son los órganos que revisamos y bueno, de ahí se desprenden muchas enfermedades que cada una va tomando importancia dependiendo de la edad. Y bueno, algunas cosas más comunes pues son el tema de próstata y nada más que ahorita platicaremos. Okey. Fíjate qué importante esto, porque quizás no es tan fácil identificar qué hace un urólogo para la población en general, pero de ahí viene una subespecialidad, que es la andrología. Entonces, a lo mejor, si no hemos escuchado mucho acerca de qué es lo que trata la urología, pues yo creo que la andrología menos, pero qué padre escuchar que es una subespecialidad y a lo mejor ahorita más adelante hablemos un poquito más de eso, ¿no? Sí, ya las subespecialidades en urología, por ejemplo, tenemos ahora la cirugía robótica y de mínima invasión en urología, está la andrología que ve los problemas de la reproducción y también de la sexualidad, está la urología pediátrica, está la urología femenina o urología del piso pélvico, urología funcional también que se llama, que vemos todos los problemas de pérdida de orina, incontinencia y colocación de procedimientos para corregir estos problemas. Y también ahora está la urooncología. Entonces, Urooncología. es solamente Okey. cánceres de la vía urinaria y el urólogo se subespecializa para resolver este tipo de problemas. Perfecto, pues un mundo de temas, ¿no? En la urología. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con la población en general? ¿Qué pasa cuando nos dice, a lo mejor,
nuestro médico general, nuestro médico familiar, ¿sabes qué? Necesitas ir a consulta con un urólogo. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué es lo que tú te has encontrado, Doc, en tu consultorio cuando llega alguna persona y te dice, pues es que me mandaron aquí con usted, me mandaron con el urólogo? Así sí llegan así, me Así mandaron. llegan, ¿no? Me mandan, yo no sé ni qué sea, pero a mí el doctor me dijo que viniera aquí con usted. Lo prim Entonces, ¿qué pasa ahí? Lo primero que pasa, yo creo, me imagino mucho la escena, es que se les baja la presión, los colores les cambian de la cara, y cuando los veo en la sala de espera, pues muchas veces hay muchos pacientes, es verdad, que tienen así esta expectativa, esta sensación de, pues, primera vez que estoy aquí, cómo es la revisión, los mitos, los comentarios, los Exacto. chistes están en donde sea, y esto un poquito abona como esta incertidumbre de la revisión, pero en realidad lo que pasa en la consulta de urología es algo muy, muy, muy fácil y clásico, es platicar. El primer encuentro en la consulta de urología prácticamente es conversar sobre los antecedentes de salud, que son muy importantes. Específicamente indago en algo especial como la vida sexual, claro está, la forma de orinar, son los síntomas en los que más nos centramos. Y después abrimos el espacio también para que, pues, el que nos visita nos platique de sus problemas de salud. Muchas veces vienen así como lo dijiste, me mandaron. Y en este aspecto, por ejemplo, están quienes van porque el ginecólogo le dijo a su pareja, a su esposa, a su novia, que tenía cierto problema como virus de papiloma humano, y entonces, aunque él se siente bien, pues lo mandaron. Claro. Y llegó a la consulta sin saber por qué ni qué va a pasar, con una cara de susto. Y también está quien sí sabe, de cuál síntoma tiene, cuál es el problema, y bueno, por ahí empieza la conversación. Algo que me gusta mucho hacer para no perder el orden es aclarar bien qué es lo que sientes, ponerle un número. Este es tu síntoma uno, este es tu síntoma 2, este es tu síntoma 3. Ah, mira, tu síntoma este tiene que ver con este, entonces nomás es un, para que también en ese gran espectro de síntomas y de cosas que nos pasan, pues no nos perdamos, ¿no? Entonces la orientación es lo principal. Una vez que ya tenemos la lista de temas a discutir, empezamos también. Y del uno hablamos, si tienes problemas para orinar, cómo orinas, por qué, en la noche, si son frecuencias, si te da con urgencia. Entonces, ese patrón lo vamos descifrando y vamos agarrando el camino, ¿no? Entonces, prácticamente la primera visita es una conversación. Siempre hablamos en la primera visita también de qué has hecho para checar el tema de salud prostática y cáncer de próstata en los mayores de 35, 40 años, y Okey. en los jóvenes que tal vez este no sea su tema principal, pues ahondamos un poco más sobre enfermedades de transmisión sexual o dudas sobre la forma de orinar, que es una consulta común. Tenemos, pues, una forma normal o esperada de orinar, y en ocasiones hay algunos síntomas como un poquito de ardor que se asocia a la forma en la que comemos y nos llama la atención y nos asusta y vamos a consulta, ¿no? Entonces, prácticamente también es mucho resolver dudas. Exacto. Y entonces, bueno, fíjate qué curioso es esto que mencionas acerca de que en las primeras citas o en la primera cita, básicamente es hablar, que yo creo que si nosotros hiciéramos una encuesta y le preguntáramos a las personas, así nos salimos ahorita a la calle y les preguntamos: "Oye, ¿tú a qué crees que vas con un urólogo? ¿O qué pasa cuando vas con un urólogo?". Creo que la mayoría no nos diría voy a platicar, ¿no? Creo que nos dirían cualquier otra cantidad de ideas, cualquier otro tipo de ideas, pero a lo mejor no nos dirían, pues mira, en una primer consulta voy a platicar, ¿no? Creo que eso es parte de la incertidumbre que existe cuando a alguien se le sugiere o se le pide que vaya con un urólogo. Entonces, en esta primera consulta se habla sobre los síntomas, ¿sí? Y, por ejemplo, Doc, ¿cuáles son los padecimientos más comunes? Ya nos hablabas de, por ejemplo, de un cáncer prostático, de enfermedades de transmisión sexual, o todo esto que nos comentabas acerca de la forma de orinar, pero ¿cuáles son las consultas más frecuentes aquí en Puerto Vallarta que tú recibes en tu consultorio? Creo que las podemos agrupar en 3 grupos distintos, ¿no? Entonces, son las consultas que tienen que ver con la forma de orinar o con síntomas urinarios, crecimiento de próstata y cáncer de próstata, también que hay algunos cambios en la forma de orinar, aunque aquí es más bien preventivo porque ahora lo detectamos con un estudio en sangre.
infecciones de vías urinarias que también modifican la forma de orinar. Entonces, esos 3 diagnósticos, por ejemplo, el paciente va a sentir ardor al orinar a pausas, el chorro se hace delgado, pequeño, gotea. Y muchas veces en esos síntomas se esconden estos diagnósticos. Luego están los diagnósticos o los problemas relacionados a los genitales externos, le decimos, como problemas con la piel. Aquí en Vallarta es muy común, pues, la humedad, el calor, la presencia de hongos que están en todas partes y viven de manera normal en el ambiente, condiciona que tengamos enfermedades por hongos como candidiasis, y la candidiasis en genitales en hombres se llama balanitis, ¿no? Que lo más común es que sea en el prepucio. ¿Dónde está el prepucio? Para eso tengo aquí un amigo, te voy a Perfecto, enseñar. perfectísimo. Qué buen amigo. Este nos ha salvado múltiples veces en la consulta. Cuando necesitamos explicarlo así con más tamaño, vamos con este y luego vamos con este. Pero Sí. el prepucio es la piel que cubre el glande y esta normalmente puede estar cubriendo al 100%. Hay quienes están al 80, al 60, al 50 y hay quienes tienen un prepucio escaso que pareciera que no tienen prepucio, ¿no? Y esto depende del nacimiento. Entonces, quienes tienen un prepucio que cubre por completo tienen más riesgo de tener balanitis y eso condiciona irritación, problemas en la actividad sexual y muchas veces se puede, pues, tener que hacer una circuncisión, que es lo que resuelve el problema de la balanitis, ¿no? Entonces, los problemas de hongos es algo muy común. En la piel también, virus de papiloma humano, que entra entre enfermedad de transmisión sexual, pero el primer contacto es por un problema en la piel. El El del virus del papiloma. el paciente no identifica, que es una enfermedad de transmisión sexual. ¿Por qué? Porque no siempre está asociado al momento de la actividad sexual, puede pasar meses después. ¿Y por qué no duele, no molesta, no llama la atención? Bueno, llama la atención por la apariencia de la verruga o del condiloma, que también le condiciona, y eso también es un motivo de consulta común, ¿no? Entonces, problemas con la piel. También están los problemas en testículo, como dolor testicular, que se llama varicocele, uno de los diagnósticos más comunes. Y varicocele es algo tan común y tan importante, porque modifica la fertilidad. Entonces, en Vallarta y en muchas partes tenemos, pues, clima caliente, más la presencia de varicocele en algunos hombres, que es la dilatación de las venas, como las varices de las piernas, que creo que estamos más habituados a verlo. Sí. Esas varices también se pueden presentar en el testículo y esas varices condicionan aumento de la temperatura. Aumento de la temperatura afuera, más aumento de la temperatura allí, más el paciente se dedica a cocinar y aumento de la temperatura, entonces esos testículos, pues, no producen muchas veces los espermas adecuados y tienen problemas de fertilidad. Y muchas veces el contacto no es porque tengan el varicocele, sino es porque, oiga, no puedo tener hijos y ya tengo 1 año, 2 años en teniendo actividad, ¿no? Luego están los problemas de prevención, para los cuales algunos pacientes acuden, y esto es cáncer de próstata. El cáncer de próstata, aunque es el tema más comentado en la urología, y sí es algo muy común, y afortunadamente ahora lo detectamos a tiempo, sigue siendo, pues, un motivo de consulta, pero desgraciadamente todavía no lo logramos como lo hacen las mujeres de manera preventiva en el cáncer de mama, ¿no? Entonces, van porque se presenta cambios en el antígeno prostático, muchas veces lo nota su médico familiar y con nosotros llegan por alteraciones ya en el antígeno. Tener el antígeno prostático es algo muy importante. No significa tener cáncer de próstata, Ok. solamente es un foco que nos ayuda a detectar quién tiene el riesgo. Por eso ahora la visita con el urólogo, que tanto teníamos miedo del tacto rectal y este chequeo, ya no lo hacemos así, ¿no? Porque el antígeno prostático lo puede hacer. Entonces eso es bien importante, acuérdense, ya no sucede como uno pensaría que sucedería, ¿no? Entonces ya hay otras maneras de identificar que pueden ser en la mente masculina mucho menos invasivas, ¿no? Que es toda una amenaza, me imagino. Y eso cambia totalmente la posibilidad de que alguien vaya y se revise, porque ese chequeo prostático que se solía hacer a través de un tacto rectal, que ya no se realiza, pues era el motivo por el cual muchos hombres no iban a revisarse. Entonces, ahora ya no tenemos esa barrera, ya no existe ese pretexto. Tenemos estudios muy avanzados como la resonancia magnética multiparamétrica para poder evitar hacer otro tipo de revisión, ¿eh? Perfectísimo. Entonces ahí está. Ya no sucede así, ya no hay excusa, ya no hay pretexto.
Pero bueno, vamos a ir en este momento a un corte, vamos a regresar contigo, Doc. Está súper interesante lo que estamos checando, estamos derribando mitos, estamos quitando miedos y vamos a seguir un poquito por esta línea. Así que bueno, no te vayas, quédate y volvemos después de un corte pequeñito, pequeñito. Prepárate para la mejor fiesta del año. Del 3 de octubre al 4 de noviembre, ven y disfruta de conciertos gratuitos en zona general del foro principal con tu boleto de entrada. Adquiere tu pase diariamente en taquillas. Vibra al estilo Jalisco, celebrando 60 años de la feria más mexicana. Fiestas de octubre en el Auditorio Benito Juárez. Gobierno de Jalisco. Y bueno, regresamos del corte y solo recapitulando un poquito, estamos con el urólogo Doc Jonathan Rodríguez, que nos está hablando precisamente de, pues, cuál es esta situación de la urología, cuáles son las subespecialidades, qué es lo que más frecuentemente surge en la consulta, cómo es ahora una exploración urológica, que creo que ese es un punto muy álgido donde, pues, las personas tenían mucho temor, mucha incertidumbre, mucha pena incluso, muchos mitos que tienen que ver con la masculinidad, que bueno, ahora que tú nos dices esto, Doc, pues empiezan a derribarse. Voy a hacer un breve paréntesis. Octubre es el mes rosa, entonces Mm. en el mes rosa es cuando las mujeres pues tenemos toda esta pues mucho mayor información que debería existir todo el año, pero bueno, en el mes rosa se habla bastante acerca de la oportuna detección del cáncer de mama y como tú decías, Doc, esta es una cuestión que está mucho más instaurada ya a nivel social, a nivel comunidad. Parecería que cada año estamos ya en espera de este mes o en espera de que pase este ciclo anual donde nos sugieren a las mujeres, hazte una revisión cada año, ¿no? Sobre todo las que somos ya mayores de 40, si andamos más o menos bien por ahí en la edad. Entonces decías tú, Doc, algo bien importante. En el caso de las mujeres ya está como muy implementado, pero no es así en el caso de los hombres. Y creo que es un tema súper, súper importante que así como hay un mes rosa, allá a lo mejor un mes, que vamos a hablar al ratito de eso, Doc. Yo sé que hay un programa ahí bien interesante, pero que existiera también esta parte muy preventiva, este momento de decidir, ¿sabes qué? Voy a un chequeo, no porque ya esté en una situación complicada a nivel de salud o porque me hayan mandado o porque mi esposa me dijo, pues, ¿sabes qué? Si no vas aquí ya no hay nada, que también es algo muy ¿Es común, un motivo? ¿verdad? Es un motivo muy poderoso. Entonces, ojalá que podamos empezar a trabajar para que esto tome un enfoque preventivo y que deje de ser algo correctivo. En ese sentido, bueno, pues nos platicabas, Doc, acerca de que ya existen otras maneras de identificar, que ya no es nada más a través del tacto rectal, sino que hay otras formas. Esto, ¿tú crees que ayude a que la gente vaya un poquito más con el urólogo? ¿Hacer extensiva esta información puede ayudar, supongo? Sí, afortunadamente la tecnología pues ha hecho posible evitar este tipo de revisiones que, pues si lo vemos, lo decías, ¿no? Las mujeres tienen ya bien establecido cuándo van a empezar a ir al urólogo y el hecho de que inicien pues a una edad joven, yo ahí he hecho algún análisis como en qué momento inician y creo que muchas mujeres lo identifican cuando tienen o inician la actividad sexual, o hay quienes lo identifican cuando pues el embarazo, ¿no? En el embarazo es la primer acercamiento, pero sucede a una edad temprana y esto, pues, les garantiza que ya se habitúen, ¿no? Entonces, los hombres tienen 45 años y es la primera vez que se acercan al médico, a veces hasta al médico general, ¿eh? Exactamente. Ni siquiera al urólogo, es la primera vez que van a un médico y resulta que es con el urólogo. Entonces, pues bueno, el informar esto, el hacer las campañas de prevención, el anunciar que el antígeno prostático es nuestro método por excelencia para revisar el riesgo de cáncer de próstata, ayuda mucho y muchos hombres ahora lo hacen de manera preventiva. Nosotros promovemos eh, paquetes de chequeo preventivo, los llamamos así, para que en una visita, porque eso es algo
pues interesante de analizar, ¿no? Muchas veces los hombres es el primer día que van a la consulta y en ese día quieren resolver 5 o 6 temas. Claro, claro. Entonces, y no son temas trascendentales de Un vida. tema totota, ¿no? Exactamente. Es así el hilo negro, como dicen, del asunto y pues es complicado en un momento, ¿no? También de mi parte yo les comento, es mucha información para procesarla en un día de todos los temas que en su vida quisieron platicarle a un doctor, ¿no? Entonces, bueno, el promoverles que lo hagan de manera preventiva, que vayan antes de que exista un problema de salud serio y que su primer consulta sea conocer cómo es el chequeo con el urólogo. O sea, el estar hablando de esto, que es una conversación, que hacemos un chequeo con un ultrasonido, que es un ultrasonido así como le hacen con las embarazadas, porque luego es la forma en la que lo identifican y con eso podemos revisar cómo está la vejiga, cómo está la próstata, cómo están los riñones, cómo es la forma de orinar en una visita. Okey, O sea, en una visita podemos tener mucha información sin hacer una revisión, pues, incómoda, que se sienta alguien agredido, ¿no? exacto. Invadido. Invadido, que no sea tan invasiva esa Es revisión. Y fíjate, este punto que mencionas, Doc, qué importante es, porque así como sucede en la consulta contigo, pues sucede en la psicoterapia también, ¿no? Y en el área de la sexualidad. A mí me toca mucho, pues, recibir pacientes que dicen, bueno, ya vine y a ver cómo vamos a resolver esto. Y entonces cuando tú les dices, a ver, espérame, es que esto es un proceso, y luego nos dicen, ¿cómo que un proceso? ¿Cuánto va a tardar esto? Bueno, espérame, es que cada caso es muy particular, es muy distinto, y entonces no podemos saber cuánto va a tardar. Estoy hablando del tema de la psicoterapia y algunas cuestiones de sexualidad. Pero es importantísimo también entonces enfatizar que en la consulta urológica tampoco es que en una sola visita se pueda resolver todo, sobre todo porque en cuestiones de género, quizás por un asunto sociocultural, formativo, de modelamiento, como lo queramos llamar, o cualquiera que sea el factor, las mujeres somos más dadas a ir a revisiones médicas, pero los hombres no. Entonces, cuando alguien de género masculino va a consulta, además de que es un logro de que llegue al consultorio, también hay que enfatizar el hecho de que no, efectivamente, no se va a resolver todo en una sola cita, en una sola consulta. Y qué bueno que mencionas, en la primera se platica, se hacen algunos estudios no invasivos, pero hay que aclarar también que no es que en una sola visita se vaya a clarificar todo, ¿no? Que también creo que es un proceso. y en este afán de ver el cuidado de la salud masculina con prevención, eh, hacer un plan, eso es algo importante, ir y tener una consulta para tener un plan de cómo va a estar mi tema de salud en los siguientes meses, años. Eso muchas veces les resuelve el 80% de la ansiedad que les genera el supuesto problema que tienen, ¿no? Llámalo, quería hacer otro comentario porque antes de que se me olvide. Otro gran número de pacientes y de hombres que se acercan a la consulta, yo creo que son los que tendrían que ir contigo, sexóloga. Cuéntamelo todo, cuéntame, Bu a ver, platícame. Porque esto es algo común que, pues, el urólogo, pues, se vincula a la salud del hombre, ya muchos están conociendo esto, pero entonces le cargan todo lo que tiene que ver con salud, muchas veces al urólogo. Entonces, tengo un grupo de pacientes que, asociado al tema de revisión de tacto rectal, piensan que el urólogo revisa problemas como hemorroides, o lo relacionado a la salud del colon, o de la región perianal, ¿no? Que se llama todos estos problemas, que eso los ve el coloproctólogo. Y entonces también todos los problemas de sexualidad, pero que no son orgánicos, los que tienen que ver con la percepción, el comportamiento, la ansiedad de desempeño, To o sea, todos estos primero van, o sea, su primer escape es ahí. Y cuando les platico que sí, vamos a trabajar juntos, pero va más por es algo que toma tiempo, o sea, los tengo que convencer, ¿no? Entonces, este es Exacto. otro gran número de pacientes también que vemos en la urología. Sí, vayan con su sexóloga. Yo soy sexóloga, vayan conmigo, por favor. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que efectivamente algunas cuestiones son de índole, pues, orgánico, fisiológico, pero hay otras que no. Entonces, lo que estoy entendiéndote, Doc, es que es toda una labor, ¿no?
Y justo ahondando esto por lo que mencionábamos de los pasos y del tener un proyecto, porque paso 1, especialmente el tema, vamos a ver, erección, ¿no? Paso 1, hablar desde cuando viene el problema, cómo empezó, es nuevo, salió con esta pareja, ya estaba desde antes, miles de cosas que hablar. Y una vez que se identifica, cuando sabemos siempre que el área de la sexología siempre nos va a aportar, ¿no? Y cuando pasamos al siguiente ahora sí viene la terapia, ya tenemos identificado un problema, tenemos al menos una idea de por dónde va. Sí. Y después el siguiente paso, el 3. Y eso va a dar un beneficio si lo hacemos con orden. Porque tenemos esta idea que la erección y la sexualidad en los hombres debería de funcionar por existir. O sea, no tendría por qué haber algo malo en el tema de erección, sexualidad, apetito ni nada. En un hombre, pues ¿por qué? O sea, si estoy vivo, ¿por qué eso no funciona? Sí. Y simplemente así es. Y hay que, pues, desmenuzar qué está sucediendo, ¿no? Sí. Y lo que acabas de decir, ¿no, Doc? El hecho de que socioculturalmente hablando, pensamos, o el género masculino sobre todo piensa, ambos géneros, que el hombre siempre debe tener deseo sexual, ¿no? Y que además siempre debe poder cumplir. Y decíamos ya en otros episodios aquí en el podcast que también los hombres tienen este deseo, esta necesidad de ser vistos, reconocidos, de sentirse deseados y que muchas veces tampoco tienen ganas, ¿sí? Y que es lo más normal del mundo y que eso no quiere decir que haya un atentado contra su masculinidad o contra su virilidad o contra su hombría, porque realmente pues no es tal la situación. Lo que mencionas es súper cierto, pues el hombre a veces cree que todo se reduce a que su pene funcione. Entonces eso es súper delicado porque es reducir el valor de un hombre a el funcionamiento de una parte de su cuerpo, ¿no, Doc? Y eso es súper delicado también, a nivel emocional, obviamente, y a nivel físico. Creo que afortunadamente por eso existen libros como este. Buenísimo. Como el libro del pene. Bien. Y donde podemos aprender, son literatura que les recomiendo luego a los pacientes. Sí, el pene tiene sus funciones, desde el tema urinario, que eso muchas veces les digo, acuérdense que también sirve para orinar, pero para lo que más nos importa y lo comentamos, ¿no? Para el tema sexual. Exacto. Entonces, y entender la función. Este libro no es suficiente, inclusive el libro, para hablar de todas las funciones y lo reducimos muchas veces a la erección. Exactamente. Sí, cuando son muchas más cosas que están detrás para que suceda, ¿no? Todo el tema hormonal, el tema de la función del nervioso, la conducción, el tema de la salud en general como tal, ¿no? Desde el hecho de estar bien, estar descansado, comer bien, el tema de ansiedad. El manejo del estrés, ¿no? Cómo manejamos las emociones o como una emoción en ese momento mal manejada nos puede llevar a perder la erección, ¿no? Entonces, hablar de en qué momento sucede, cómo sucede, es tan importante para encontrar la solución y el apoyo que necesitan los pacientes y acompañarlos, porque pues si no, ahora es muy fácil, ¿no? Vas y buscas y ya sabes que tienes que ir a tomar para tener una erección. Exacto. Y donde venden la pastilla también. Exacto. Y no va solo ahí. No, definitivamente no. El factor que mencionaste, Doc, de las hormonas, porque a veces las personas creen que las hormonas solo están en las mujeres, es decir, es que es hormonal. Sí, por eso anda así de malas, ¿no? Porque pues hasta luego se dice, anda en sus días, es hormonal. Pero entonces resaltar que tanto hombres como mujeres tenemos revoluciones hormonales, tenemos altas y bajas en cuestión hormonal, y aunque sea mucho más notorio en el género femenino porque hay algo tangible, que es por ejemplo la regla, pues ahí obviamente es bien tangible, ¿no? Si está sangrando, pues es porque hay un movimiento hormonal ahí súper fuerte. En el hombre no sucede así, pero eso no quiere decir que el hombre no tenga cambios hormonales que determinan también su nivel de deseo, ¿cierto? Sí, y es tan cambiante el nivel hormonal, hablando de testosterona, que no es la única que importa, pero es la más mencionada durante el día, ¿no? Inclusive cuando hacemos las mediciones de testosterona
y nuestros pacientes en una semana notan que hay un cambio por la hora en la que se tomó el estudio. Entonces, entender en qué horario tenemos mejores niveles de testosterona, por qué suceden las erecciones matutinas también asociadas a los niveles que están más en las mañanas, en las madrugadas. Y no es solamente algo de las personas, ni de las mujeres, porque ahora también entiendo muchas veces cómo llegan los pacientes y de este tema, es que escuché ese de hormonas como de mujer, pero para hombre, andropausia. Ah, sí, ándele, pues la andropausia. Pues también pasa en jóvenes y jóvenes con síntomas, aunque sus niveles de testosterona están normales, pero que tienen síntomas parecidos o asociados a andropausia. Y investigar qué está detrás, si es un tema hormonal o no, pues es importante porque el uso de hormonas ahora de manera discriminada también es algo que modifica los síntomas en los jóvenes. Y en los adultos entender que los cambios hormonales están asociados a pérdida de memoria cuando hay testosterona baja, síntomas asociados a depresión, fragilidad emocional y todos los además síntomas pues como la osteopenia, la pérdida también en el cabello, la resequedad en la piel y mantener los niveles de testosterona lo mejor posible pues corrigen este tipo de síntomas. Y antes se creía el viejito enojón, el viejito cascarrabias que no aguanta, que le hace falta un poquito de testosterona tal vez, porque un hombre con la testosterona baja muchas veces no entiende lo que le está sucediendo y creo que esto lo hemos visto ya también en el otro lado con la mujer y la menopausia, ¿no? Que muchas veces hay síntomas que no se pueden explicar, pero los hombres los dábamos por hecho de que es enojón, y así es, el señor es enojón y se volvió así, pero es simplemente que hace falta muchas veces checar los niveles de testosterona, ¿no? Exacto. Ok, bueno, entonces me quisiera regresar un poquito, Doc, a un punto que creo que es importante resaltar. Tú nos mencionabas que en el caso de las mujeres está como más marcado el inicio de las revisiones ginecológicas, ¿no? Al inicio de la vida sexual, a lo mejor la vida sexual activa. Pero entonces, ¿qué pasa en el caso de los hombres? ¿Existe algún momento para el cual se pueda recomendar el inicio de una revisión urológica? Cuando hay signos, síntomas, yo creo que es cuando se habla de esto, se recomienda, se sugiere que vaya a visitar a un urólogo. Pero si no hay signos ni síntomas, ¿tú recomiendas algún momento en la etapa de vida del hombre en que sea prudente, que se acerque a una revisión con un enfoque preventivo, obviamente? ¿Y cuándo sería este? Creo que podemos empezar desde los niños, en el tema preventivo. Los papás, ¿cuándo tienen que llevar a un urólogo? Tienen que identificar con los niños que tengan los testículos donde deben de estar, que es en la bolsa escrotal, y si algo no anda bien o si nunca los ha revisado en la zona genital un médico, llevarlo al urólogo al menos una vez para revisar que estén en el lugar indicado, tengan el tamaño indicado. Muchas veces este paso lo hace el pediatra. Entonces, si el pediatra ya lo hizo, pues se puede obviar. Entonces, en los niños, ya en la edad joven, la primera revisión la considero a los 18 años, entre los 18 y 20, por las cosas que se van dando y las dudas que se pueden presentar también en cuanto a la función tanto de erección, eyaculación y algunos síntomas urinarios. Esto es en la adolescencia. Ajá. ¿Sí? Mira, te voy a pedir un favor. Ajá. Estamos en un enfoque preventivo, ya hablamos un poquito de la niñez, ya nos hablaste de la niñez, de la infancia, y estamos en la adolescencia. Te quiero pedir un favorzote. Vamos a hacer un corte aquí pequeño. Claro que sí. Y vamos a regresar a retomar este punto que es, estamos en la adolescencia y vamos con la etapa adulta. Así que si tú quieres saber un poquito más, pues no te vayas, espéranos un momentito y regresamos contigo, Doc, a darle continuidad a este tema. Claro ¿Sale? que sí. Bien. Una tempesta, ma tu son tante cose esiste. Io t'aspetto a braccia aperte.
Bueno, pues regresamos de la pausa y si te quedaste con nosotros, pues qué padre, porque viene información súper interesante. Qué bueno que te quedaste con nosotros. Y recapitulando un poquito, estábamos platicando con el doctor Jonathan esta cuestión de las etapas de vida, esta cuestión de cuando un hombre es prudente que se acerca a una revisión, qué pasa cuando se acercan. Nos hablabas ya de la infancia, de los primeros años de vida y luego nos quedamos antes del corte en la adolescencia. Sí. Así que por ahí andábamos. ¿No quieres retomar desde ahí? Sí, creo que un momento también importante es cuando un hombre tiene una duda asociada a sexualidad, a la región genital, es un muy buen momento para visitar un urólogo. No es necesario que un médico general nos refiera porque tenemos un problema de salud. De manera preventiva ya sucede, eso es algo bastante interesante. Creo que tengo 3, 4 años que pasa que mamás llevan a sus hijos jóvenes, ¿no?, a tener su primer chequeo para que sepan pues qué es lo normal en la revisión testicular, que si es normal o no la longitud del pene, porque luego es una plática que mamás, por favor, y papás no hablen de ese tema así tan bueno, ni en broma, porque muchas veces sí causa ahí un ruido en la cabeza que se va a la edad adulta. Yo lo he escuchado en la consulta. Como que para decirles no hablen de eso de esa manera, por favor. Como que bueno, que el pene es grande y grueso, por ejemplo, ¿no? Que eso es lo normal, o que eso es dentro de las normalidades, o que es normal o no, porque cambia, así como quien tiene un brazo delgado o grueso o largo, demás, también el pene, ¿no? Entonces, no considerarlo como un estándar en el tema del pene, ni pues tener conversaciones falocentristas, ¿no? Donde pareciera que el pene es lo más importante y lo único en la hombría. Entonces, después de la edad de adolescente, creo que el primer contacto con el urólogo, si es que lo queremos hacer de manera preventiva, puede ser a los 30, como un primer contacto sin tener ningún problema de salud. ¿Por qué? Porque a los 30 ya empezamos a tener cambios. Ya empezamos quienes pues ahí tienen antecedentes familiares, elevación de glucosa, problemas con la presión arterial. Y esto entonces también trae problemas que los podemos ver en la zona genital. Por ejemplo, los problemas con la piel, que ya hablábamos de balanitis, se ven más en pacientes con diabetes, ¿no? Que pueden empezar desde la edad joven. Problemas de disfunción eréctil o cambios en la erección, en la eyaculación también, los podemos ver ya desde pacientes jóvenes que tienen algunos cambios en la erección. Problemas asociados al estado mental también, quienes tienen problemas con ansiedad por otros motivos o mal control de las emociones, depresión, pues también tienen cambios en el ámbito sexual, ¿no? Que también muchas veces tratarlos de manera preventiva, hablar de y cómo los van a tratar estos pequeños cambios, con qué medicamentos, pues es algo muy importante. Cuando ya llegamos a los 40, sí o sí, tenemos que tener una revisión con el urólogo, porque empezamos a hacer el chequeo para cáncer de próstata. Entonces, los 40 es el límite, les digo, para ya tener la primer chequeo. Entre los 30 y los 40, cada 2 o 3 años, podemos visitar el urólogo solamente de manera preventiva. Perfecto. Entonces, creo que podemos iniciar desde los 20 con una visita cada 3 años, los 30 cada 2 años y a los 40 iniciar cada año. Perfecto. Entonces, desde una etapa temprana se puede hacer una visita con el urólogo. Mamás, papás, por favor, así como nos indica el doctor, si hay alguna duda, pues hay que acudir. No es que uno pueda pensar que cómo lo va a ver con un urólogo si es un niño o si es un joven, ¿no? Si está tan joven, que a lo mejor se asocia el urólogo precisamente con esto, ¿no? Próstata y cáncer de próstata. ¿Cómo mi hijo va a tener cáncer de próstata? Entonces, reafirmar esto. La edad es importante, sin embargo, desde etapas muy tempranas es súper buena idea llevar a sus hijos con un urólogo. Eso es muy importante, ¿no? Porque se crea este hábito para que en la edad adulta la visita con el urólogo se vuelva algo cotidiano. Yo siempre hago el ejemplo con mis pacientes. A mí me da miedo, bueno, me da pavor ir a una consulta con un especialista que es la primera vez. Ya he ido alguna vez a la consulta del traumatólogo para ver un problema de la rodilla, la consulta del psiquiatra por un tema de ansiedad. Esa primera vez de esa consulta
es un poquito, pues es la primera vez de algo que vas a hacer, así que es normal. ¿No? Conforme lo vayamos haciendo es cada vez más fácil, ya estamos habituados al espacio, a la conversación con el médico y llevar nuestra lista de deseos a platicar también, ¿no? Entonces cada vez la conversación se va haciendo más amena, con más confianza, podemos encontrar pues cosas que nos ayuden a evitar tener problemas de salud en la edad adulta o más grandes. Normalizarlo, ¿no? Normalizar estas visitas con los especialistas, normalizar esta visita con un especialista como el urólogo y quitar todo ese estigma que existe. Normalizarlo, ¿no? O sea, así es. Bueno, muy bien. ¿Qué acciones o qué hábitos de manera cotidiana puede llevar a cabo una persona para cuidar su salud urológica y sexual? Muy importante, empecemos con lo más importante que es la erección. El tema más común, en el tema de la erección, todo lo que nos ayude a cuidar el corazón, y lo digo así porque de eso ya se ha hablado mucho y todos sabemos, hacer actividad física, comer saludable, descansar, disminuir los niveles de estrés por los temas inflamatorios, o sea, todo lo que lleve sangre al corazón, lleva también sangre al pene, y el pene funciona con sangre. Es un músculo, son dos músculos, los que se llaman cuerpos cavernosos, son como una esponja, y así como los músculos de otra parte del cuerpo, no en mi caso, pero los músculos de alguien más, cuando los ejercitan, los mueven, los llenan de sangre, ese músculo está sano. Lo mismo le pasa al pene. Por eso ahora las terapias regenerativas y preventivas llevan este objetivo. Por ejemplo, ondas de choque para mejorar la función sexual. Es un dispositivo que mediante vibraciones en el pene va logrando que se llene y que haya mejor flujo de sangre, ¿no? Entonces, todas las conductas de cuidados que nos lleven a mejorar la función eréctil va a ser bueno. Después podemos además agregar algunos suplementos, ¿no? Entonces, todos los suplementos que nos ayudan a mejorar la dilatación de las arterias, a que tengamos evitemos los que conocemos como para evitar los infartos, omega 3, omega 6, son buenos, ácidos grasos buenos. Está también ahora los problemas con la piel y los genitales, eso pues protegernos para evitar las enfermedades de transmisión sexual. Sabemos que el preservativo es el método de protección pues que va a evitar el contacto, especialmente uno de los más comunes, que es el virus de papiloma humano, lo vamos a evitar de esa forma, ¿no? Y es tanto así que tenemos pacientes que tienen lesiones de virus de papiloma humano en el pubis, ¿no? Acá en la barriga. Y luego me dicen, no, pero es que yo me puse el preservativo. Pues sí, pues nomás te cubre el pene y lo demás, ¿no? Entonces, el hecho de que no nos protejamos, se contagian. Otras cosas, bueno, para evitar problemas de piedras y vías urinarias, que es también algo de lo que comúnmente vemos, va a ser tomar adecuada cantidad de líquidos, evitar el aguantarnos las ganas de orinar, porque esto aumenta el riesgo de infecciones de vías urinarias. Y en los hombres y el tema prostático, ir al médico cuando empiece a haber cambios en la forma de orinar, porque esto es inevitable. La próstata nos va a crecer a todos con los años. Vamos a tener cambios en la forma de orinar. Siempre les digo, es como cuando se sale uno a regar la calle con la manguera que le va poniendo así, va pasando, el chorrito se va a ir haciendo más delgado, pero no debe de causar problemas, síntomas. Entonces lo mejor es que cuando tenemos cambios, vayamos con el urólogo a ver qué está pasando, ¿no? Perfecto, muy bien. Eso nos va a ayudar a prevenirlo. Bien, y ahí están algunos cuidados que podemos llevar a cabo de manera cotidiana en el día a día, ¿no? Doc, yo me acuerdo que ya tiene buen rato que estás tú al frente de un movimiento bien bonito, bien importante. Yo me acuerdo que en su momento se llamaba Movember, y el símbolo es así como unos bigotes, ¿no? Bigote, sí, seguimos con el bigote, por aquí lo tenemos. Me acuerdo incluso que en alguna ocasión, se nos cayó aquí el amor, se nos cayó el amor, pero siempre se puede recuperar. Entonces, yo me acuerdo que en algún momento hasta nos tomamos una foto tú y yo. Sí, está ahí esa foto en el archivo en la página. Y me puse yo los bigotes también, porque precisamente hablábamos de este movimiento que se llama Movember, y que ahora tiene otro nombre también, ¿no? Sí. Movember es un movimiento que nació en el 2003, creo. Ya como un movimiento, no, desde los 80s, un movimiento en pro de la salud masculina, pero nació como una reunión de amigos en Australia para cuidar
o para promover y colectar dinero para un amigo que tenía cáncer de próstata. Entonces notaron que el conversar sobre este tema ayudaba mucho y animó a ayudar a este amigo, y dijeron que pensaron que lo podían hacer para alguien más. Entonces, desde entonces este movimiento habla sobre 3 pilares: salud prostática, salud testicular, salud mental y prevención del suicidio. Y estos movimientos que hablan sobre salud masculina se han extendido en todas partes. Entonces está Movember, está No Shave November, que es otro tipo de movimiento. Nosotros aquí en Vallarta tenemos Salud para Ellos, donde promovemos actividades y actitudes saludables en los hombres, especialmente en estos 3 pilares. Inicia en noviembre y lo extendemos hasta la mitad de diciembre, y ahora, pues como bien dices, cada año ha ido creciendo. Sí. El bigote es uno de los emblemas del movimiento, porque estos amigos en Australia descubrieron que dejarse el bigote, rasurarse y dejarse el bigote, les llamaba mucho la atención a las personas que nunca los habían visto con bigote, ¿no? Normalmente tenían poquito o nada, y un día aparecer con el bigotón que se lo habían dejado ahí de meses. Y eso, la razón fue crear conversaciones, que se acercaran y te dijeran, oye, ¿y ese bigote? Y entonces de ahí, oye, pues mira que estamos hablando de cáncer de próstata, así. La intención fue llamar la atención para que se acercaran las personas y entonces ahí engancharlos. Wow. Entonces nosotros hacemos lo que se nos ocurre en el mes, vamos y visitamos pues la radio, la televisión. Principalmente estamos trabajando mucho con la preparatoria, con las preparatorias y con los chavos, porque además dentro de este movimiento de promoción de salud masculina está un lado que es promover el movimiento y la salud física, y nosotros nos subimos al tema del ciclismo. A la bici. A la bicicleta, y ahora tenemos dentro del movimiento pues Compas y Bicas. Compas y Bicas busca incluir a los hombres que buscan una actividad física en el ciclismo. Entonces, cuando van con nosotros y no tengo una actividad física y nosotros les decimos, únete a una, ¿cuál? Ciclismo. ¿Por qué? Porque tenemos afortunadamente muchos grupos ciclistas en Puerto Vallarta. Está un movimiento importante también recuperando las calles. Ya sabemos todos estos problemas de vialidad y demás, pero más allá del tema recuperar las calles y bicicleta, en el tema salud es nuestro principal objetivo. Entonces nos unimos a todos los grupos ciclistas y les pedimos que inviten a los hombres para que se incluyan en las actividades, y eso es lo que hacemos en Compas y Bicas. Perfecto, y entonces aquí está el otro punto que nos ayuda a cuidar la salud en el día a día, ¿no? Que es la actividad física. Y esta comunidad entonces de ciclistas que se ha venido formando y que debe ser padrísimo, y que si tú quieres integrarte, pues lo pueden hacer, ¿no? Sí, tenemos en el blog, bueno, en la página de urologosenvallarta.mx, está también el link para que vayan y vean Compas y Bicas, y ahí en Compas y Bicas viene la información, nuestro cronograma de actividades para noviembre, donde vamos a estar presentes, el tipo de conversaciones que se van a estar dando y cuándo se va a hacer la rodada ciclista, que es con la que cerramos este mes, en el mes de noviembre. En la rodada, además de pues en la actividad física, tenemos stands, eso están invitadísimos todos. Tenemos stand donde se habla de temas específicos: salud prostática, salud testicular, que la salud testicular no lo mencionamos, pero el grupo de edad más importante son los jóvenes, porque el tema cáncer de testicular desgraciadamente es más común en las personas jóvenes. Entonces es algo que tenemos que hablar mucho. Y salud mental, que no se habla en ningún lugar y que diario la dejamos en el tercero, como yo ahorita, ¿no? El salud mental y prevención del suicidio es un tema extremadamente importante. Están las estadísticas ahí explotando en nuestra cara de lo que sucede, y la mayoría de las veces no es el tema central, cuando sí con números tenemos estadísticas de los hombres cometen suicidio 8 veces mucho más que las mujeres, las razones que tienen que ver con los comportamientos muchas veces de violencia intrafamiliar, problemas en la familia que inician y que se hablan como el hombre, el culpable, el agresivo, tienen que ver con la salud mental. Y la salud mental muchas veces la vemos, yo lo veo en la consulta.
desde la percepción de cómo veo mi relación con la pareja, en el asunto sexual, qué debe de pasar, qué no, porque muchas veces de ahí viene un enojo, un coraje, una falta de entender qué está sucediendo, ¿no? Entonces, salud mental también es algo muy importante. Sí, por supuesto que sí. ¿Qué te digo yo? Lo que me dijo la psicoterapia. Háganle caso, es súper importante y hay que atenderlo también. Entonces, vamos recapitulando un poquito en el programa, en el episodio de hoy hemos estado hablando de lo que es la urología, de qué se trata esta especialidad, de que hay subespecialidades también, qué es lo que hace un urólogo, cómo es una primera consulta, una primera cita con un urólogo, las diferentes maneras que existen como para detectar algún padecimiento, que esto ha venido modificándose, que ahora es mucho menos invasivo, en qué momento un hombre puede o sería importante que se acercara a un urólogo a una primera revisión, las diferentes etapas de vida. Y ahora nos platicabas tú, Doc, de este movimiento Movember o Salud para Ellos, donde se originó, cómo es que está funcionando, qué pasa aquí en Vallarta con este movimiento y también dónde se puede encontrar información. A mí me gustaría mucho, Doc, que nos platicaras dónde, quien está interesado en acudir contigo, dónde puedes ubicarte, redes sociales, dónde está tu consultorio. Cuéntanos, por favor. Claro que sí. Estamos ubicados dentro de Plaza Genovesa, que es por la avenida Francisco Medina Asensio, 2015, interior 21B, está el consultorio, que como referencia pues es la Torre del Relojero, el Office Depot está a un lado, y tenemos también en redes nuestra página que es urologosenvallarta.mx, y estamos en Facebook, Instagram como @urologosenvallarta. El blog que está en la página está activo desde el 2020, entonces ya tenemos 5 años alimentándolo con información, con estos temas importantes que como los que hoy conversamos, ¿no? Desde cuándo es el momento para ir a revisarme. En específico hablamos sobre virus de papiloma humano, problemas de erección, problemas también con cánceres que vemos en las vías urinarias, estos detalles que muchas veces pues desconocemos y que en el blog está específicamente el resumen de la información para que vayan y lo revisen. Nos pueden encontrar también en el teléfono de WhatsApp, muchas veces es una forma fácil para resolver algunas dudas, que es 322-160-5688. 322-160-5688. Ahí es donde pueden comunicarse contigo, Doc, para agendar alguna cita o alguna cuestión de asesoría, ¿no? Me claro imagino. Que sí. Bueno, muy bien. Pues, Doc, mil gracias por acompañarnos el día de hoy. Estoy segura de que ha sido una charla súper enriquecedora, súper de orientación, de muchísima información, de derribar mitos, de derribar estigmas, tabúes, y que creo que esto deja entre las personas que nos están escuchando y nos están observando, pues un punto de mucha conciencia, ¿no? Un punto para decir y para decidir cuidar mi salud, y para definir cuándo es el momento, para ver en qué etapa estoy yo de vida, para ver qué de lo que se comentó aquí puede ser que yo esté viviendo en este momento, qué es lo que tengo como dudas, y entonces saber que existe un camino y que el camino está con el Doc Jonathan, que es un excelente urólogo. Yo tengo el gusto de conocerlo desde hace muchos años y bueno, creo que no podríamos estar en mejores manos que él. Es un excelente profesionista, un excelente ser humano, y creo que es una excelente alternativa para que, por favor, se acerquen, cuiden su salud urológica y sexual. Entonces, bueno, Doc, mil gracias una vez más por estar aquí con nosotros. Te recuerdo, esto es una colaboración, este podcast es una colaboración con CB Magazine. Soy Pati Ramírez, psicoterapeuta de parejas y sexóloga. Y bueno, puedes encontrarnos en redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Spotify también. CB Magazine y psicóloga Pati Ramírez. Recuerda, por favor, dejarnos tus comentarios, eso es súper importante. ¿Qué temas te gustaría abordar? ¿Qué es lo que te parece más interesante para que podamos tocar aquí? Y bueno, estar en comunicación contigo. Así que, sin más, nuestra gratitud y bueno, te esperamos en nuestro próximo podcast. Déjanos saber cómo estás y qué te ha parecido todo esto. Cuídate y te vemos en el próximo episodio.